física. Yo creo que debemos enseñar a los niños que todos los días hay que salir de casa a hacer deporte. Todos los días. Y si somos capaces de tener esa organización para todos los días tener tu rato para hacer deporte, lo más probable es que continuemos durante muchos años haciéndolo. Es decir, el mayor éxito es ver que un niño empieza con 5 o 6 años y que a los 20 sigue contigo. Vienen de voluntarios a algunas actividades, se sacan su título de árbitro, van participando de otra manera. Entonces, bueno, eso, al final ese es el objetivo. Entonces, es un poco lo que pretendemos: valores, educación, respeto y, por supuesto, cuando compites tienes que intentar ganar. Pero si pierdes no pasa nada, que puedes volver a competir. Es un poco nuestra idea y nuestra filosofía. Vamos agora pola cuarta convocatoria. Creo que se consolidou esa parte como con maior importancia, non? Lle dimos pois máis relevancia non só a seguir favorecendo o deporte de base, sino tamén esa perspectiva da inclusión social, da solidariedade. Se lle foi sempre enriquecendo, eu creo que cada ano como un pasiño máis e sobre todo poñendo en valor esa diferencia que podíamos atopar cada ano, non? La esgrima fue porque era por probar algo distinto y vine a probar y no me disgustó. Me proporciona físico, te enseña distintas cosas, pero en esgrima no sé, es algo distinto. No sé. Lo que necesitamos es mucho apoyo logístico de poder llegar a las personas. Económico también es importante, pero si por mucho dinero que tengas no llegas a las personas, entonces tienes que conjugar un poquito todo, ¿no? De buscar esos apoyos institucionales y adaptar el programa. Entonces, el programa de Malsa nos permitió estructurar eso. ¿Qué pasa? Que es difícil a veces captar o reconocer quiénes son los que de verdad lo necesitan. Ahí es donde entra el trabajo con asociaciones. Ahí también utilizamos a los profesores de educación física como intermediarios. La Fundación Mi Niños fue la que me habló de la escalada. Va a haber un taller tal día, que quiero van a ver si les gusta y... Entonces yo sí, bueno, vale, pues Breixo entra. Está como más tranquilo, también quema más energía, entonces está más relajado también. Feri, nuestro entrenador, vino a hacernos unas pruebas a nuestro instituto y lo probé y la verdad es que me gustó mucho. Y aquí estoy. Al entrenar creo que desahogo todos mis problemas y creo que me hace un poco más feliz. No es todo lo que piensa la gente de que es un deporte muy machista y muy todo, ¿no? Porque la gente te dice, sí, porque estás muy musculado cuando haces halterofilia, porque trabajas un montón de músculo. En verdad, si tú tienes una buena técnica y eres capaz de desarrollar bien la técnica, no te hace falta estar musculado. O sea, a imaxe que tiven a entrar na sala que era de halterofilia, bueno, non distingues, efectivamente, porque están aí. Si son xente que practicaba halterofilia porque les gustaba simplemente, ou si participaban porque foron reclamadas gracias a este proxecto. Te chama a atención porque ti mesma tamén cambias a mirada e empezas a non ver a diferencia dos colectivos que están aí. El apoyo que tanto las instituciones como la misma sociedad nos da a nosotros como club, también tenemos que devolverla un poco en ayudar a la gente, en ayudar a los que tienen más problemas y, desde luego, evitar ese tipo de marginación social, por lo menos a través del deporte. El deporte en sí es un medio para educar. Es decir, que el objetivo principal no es hacer campeones, sino hacer que mucha gente haga deporte, que le guste, que lo disfrute, que le ayude a educarse y a formarse y que siga haciéndolo toda su vida. Aquí la única diferencia que hacemos es el nivel de juego, lógicamente, que el nivel de juego hay todos los niveles, desde gente que empieza hasta gente que juega pues muy bien. Entonces, esa es un poco la diferencia que hacemos. No por su capacidad cognitiva ni su discapacidad física, etcétera, etcétera. Esa es la inclusión, el que tú vengas aquí y no te parezca extraño ver a un chico con discapacidad mezclado en una clase sin discapacidad. Traballan coa rapazada ou coa xente que asiste en técnicas de outro tipo que axudan a practicar ese deporte, pero que axudan a moitas outras cousas tamén, non? Que ao final non sabemos se lles vai dar ben ese deporte en concreto no que están practicando eso, pero están utilizando unas ferramentas a través dese deporte que lles valen para a vida, non? E que eso, do que se trata isto.